El 10º trabajo de Hércules consiste en capturar los bueyes de Geriones, un terrible monstruo con 3 pares de piernas, 3 cabezas y un abolengo mortal. Geriones es nieto de Medusa, así que también es un semimonstruo. Y no se va a dejar quitar su ganado sin pelear. Pero destruir a Geriones es solo la mitad de la tarea. La otra es llegar hasta sus tierras. Para llegar hasta donde vive Geriones, Hércules debe salir del Mediterráneo hacia el Océano Atlántico, pero un colosal obstáculo se topa en su camino. Una cordillera que une a África y a Europa en un solo continente y evita el paso hacia el océano. Hércules decide no rodearlo, sino atravesarlo. Con un solo golpe de su espada, parte la montaña en 2. Esta parte del mito fue creada para explicar cómo se habían unido el Atlántico con el Mediterráneo. Los acantilados en cada costa quedarán para siempre vinculados a Hércules. Los griegos llamaban al estrecho de Gibraltar los pilares de Hércules y nadie los cruzaba. Eran tierras desconocidas. Para la gente del mundo antiguo, los pilares de Hércules no eran solo el paso a un océano inexplorado. También eran un portal entre los mitos y la realidad. Para los griegos, hablar de un lugar más allá de los pilares de Hércules equivalía a hablar de un lugar mágico. Y que Hércules fuera y volviera de allí lo haría más reconocido. Todos los marinos de la antigüedad que se dirigieran al Atlántico tenían que cruzar los pilares de Hércules. Y un descubrimiento reciente sugiere que muchos anclaban aquí para dar sus respetos al héroe. En una cueva del Peñón de Gibraltar, unos arqueólogos han encontrado cientos de artefactos que se piensa están vinculados a Hércules. Cuando enviamos al laboratorio muestras para la datación del carbono radiactivo, todas coincidieron en edad entre sí y parecen provenir de un período de 4 siglos entre el año 400 y el 800 a.C. Estos objetos fueron colocados aquí por una razón y estamos muy seguros de que nos encontramos ante un gran altar. Los expertos creen que los marinos griegos venían a ese altar para rezar por sus vidas antes de aventurarse, como Hércules, a lo desconocido. No sabían con qué se encontrarían más allá de los pilares. En el mito, Hércules enfrenta la misma incertidumbre cuando cruza el estrecho hacia lo desconocido. Después de los pilares, cuida sus bueyes el monstruo de 3 cabezas, Geriones. Este le arroja peñascos a Hércules desde la montaña. Pero Hércules tiene un arma secreta: flechas mojadas con la sangre venenosa de la hidra en uno de sus trabajos. Apunta y dispara. Geriones cae muerto. Y Hércules se apodera de su ganado. Van 10 trabajos. Ahora Hércules tiene que ir hasta el fin del mundo para robar unas manzanas de oro de un jardín custodiado por un dragón de 100 cabezas. Manzanas, un jardín y una serpiente peligrosa. Esta historia tiene paralelismos con el relato bíblico de Adán y Eva. Algunos de los primeros cristianos compararon la manzana de las Hespérides con el árbol de la vida en el jardín. Ese era uno de los temas antiguos que ellos se contaban, y cada quien se sabía la historia del otro. La historia de Hércules tiene un giro mortal. Las manzanas que busca pertenecen a su enemiga, la diosa Hera. Estas manzanas no solo pertenecen a Hera, además son signos de su matrimonio sagrado con Zeus. En la mitología griega se combinan frecuentemente las manzanas y el matrimonio. Hércules deambula durante años buscando las manzanas de Hera sin tener suerte.
A la larga, termina llegando hasta el fin del mundo, donde se encuentra con el dios Atlas, que lleva una pesada carga. Atlas era uno de los titanes y estaba obligado a cargar el mundo en los hombros. El peso del mundo literalmente carga su peso. La frase moderna, cargar en hombros el mundo, se deriva directamente del mito de Atlas. Hércules está exhausto y perdido, pero Atlas sabe dónde están las manzanas de oro. Así que Hércules se ofrece a sostenerle el mundo mientras las consigue. Atlas termina regresando con las manzanas, pero había una trampa. Le dice a Hércules que no quiere volver a sostener la tierra y el cielo. Atlas, claro está, dice: muchas gracias, hacía tiempo que quería liberarme de eso. Y cuando está a punto de irse, Hércules le dice: tienes razón, pero ¿podrías volverlo a sostener por un segundo? Voy a colocarme mi piel de león para acolchar mis hombros. Atlas vuelve a sujetar el mundo y Hércules se marcha. Hércules se ha vengado de Hera al robar sus preciosas manzanas. Ahora le falta un trabajo para ganar su libertad. Y para ello viajará a un lugar de donde ningún mortal ha regresado con vida. El reino de los muertos. El Hades. Para realizar su 12º trabajo, Hércules debe llegar hasta el misterioso submundo de los muertos. El Hades. Ahí debe capturar a Cerbero, perro de 3 cabezas, guardián de la entrada. El trabajo final de Hércules es el más atroz. Ningún humano había hecho algo así. Los héroes no solían poder entrar al submundo. El dios Hades, señor de la muerte, custodia todas las almas humanas. Y Cerbero lo ayuda a vigilarlas. El perro no era tanto para evitar que los vivos entraran al submundo, porque si alguien estaba tan loco como para hacerlo, ese era su problema. Era más bien para evitar que los muertos escaparan. Uno de los mayores problemas de las civilizaciones antiguas era el miedo de que si un difunto no se daba cuenta de que había muerto, regresaría aquí. Hércules intenta negociar diplomáticamente con Hades. Le pide permiso para llevar al mundo su perro guardián. Hades acepta con una condición. Hércules debe dominar la fiera solo con el uso de sus puños. Este es el momento final de la verdad. Hércules lucha con el perro. Lo arroja al suelo. Y logra dominarlo a golpes. El hecho de que haya podido sacar a Cerbero del infierno es un evento extraordinario, porque demostraba que un héroe griego podría penetrar ahí y romper el ciclo de la vida y la muerte. Al final, Hércules ha completado su penitencia. Conquistó cada obstáculo que se le interpuso en el camino. Y sufrió tormentos físicos y mentales indescriptibles. Tiene todo el derecho de estar finalmente en paz. Hércules lucha, vence obstáculos, sufre pero siempre se levanta. Se le promete vagamente que su vida mejorará tras haber completado esta aventura. Pero claro que nunca es así. Hera sufre un odio imperecedero hacia Hércules por ser el hijo ilegítimo de Zeus. Solo tiene un modo de escapar a su maldición: la muerte. Fabrica una enorme pira funeraria. Su existencia en la tierra termina igual que como la vivió, en el tormento. Hércules desea una muerte heroica, una muerte digna de un héroe.
Quiere arder en una pira funeraria. Pero cuando esto sucede puede ocurrir su limpieza final. No es él quien se quema, sino su carne mortal. Pero se libera su alma y asciende a los cielos. Al morir, Hércules queda finalmente redimido. Zeus, rey de los dioses, piensa que su hijo ha sufrido suficiente. Lo invita a unírsele a los inmortales en el monte Olimpo. Y Hera, su castigadora, termina cediendo. Lo que vemos es que Hércules es el héroe de héroes, es el más grande entre los grandes, y al final Zeus le dice: has sufrido bastante y eres grandioso, te convertiré en un dios. Hércules va a recibir un premio que durará eternamente, y así termina su sufrimiento. Al final, Hércules resucita y se une a su padre en el reino eterno. Es un final con una estremecedora semejanza al de otro divino mortal, Jesucristo. El acto final de Hércules es el autosacrificio, y vuelve a haber un interesante paralelismo con el cristianismo. Un héroe debe sufrir para obtener su inmortalidad. Cuando él se prende fuego, quema su mortalidad y queda su esencia, que es lo que sube al cielo. Las historias de Hércules son el producto de la unión de historias compartidas por personas de distintas culturas sobre héroes de sus respectivas localidades que ellos sabían que habían superado grandes dificultades. Cuando los grupos compartían estas historias se daban cuenta de que sus héroes fuertes se parecían y así se unieron los mitos. En la antigua Grecia, Hércules era el modelo del hombre ideal. ¿Acaso existió?